La historia tras la fecha, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores. Cuando yo escucho, Esteban, la palabra trabajadores, la convierto en vía crucis. Es como un vía crucis. Y sería interesante ver, en cierto modo, cuál ha sido ese vía crucis desde esos años en donde se proclamó ya abiertamente, 8 horas, perfecto, no hay problema. ¿Cuál ha sido el vía crucis de los trabajadores dominicanos, especialmente, ¿verdad?, de los trabajadores dominicanos desde esa lejana fecha? Veamos. En lugar de hablar del derecho laboral, hay que plantear la conversación en el contexto de la lucha de opresores y oprimidos, de esclavos contra esclavistas en el sistema esclavista, de campesino contra los potentados de la tierra en el sistema feudal, y en el capitalismo de la burguesía y los trabajadores, la clase obrera. Necesariamente tenía que transcurrir un largo tiempo para que el derecho de los trabajadores figurara en un documento, en un código laboral. Pero esa fue la gran jornada, las grandes movilizaciones que se dieron en las fábricas cuando surge la revolución industrial. Ese gran proceso fue de movilización permanente. Al trabajador nadie le ha dado nada nunca, ni al ser humano, son conquistas. Es arrebatarle a esa burguesía que tiene empleo, arrebatarle conquista. Conquista laborable significa mejores salarios, mejores condiciones en el trabajo, de salud, higiene, el descanso. Esas son conquistas. El trabajador nadie le ha dado nada, ni le va a dar. Y más ahora que está impactado por el problema de la tecnología y la globalización, que modifica sustancialmente el trabajo, porque el trabajo ahora es semipresencial en muchas áreas, en muchas partes del mundo. Sin embargo, los salarios no lo adecuan a esta nueva modalidad que hay, ni el manejo del trabajador con la herramienta moderna, que ya tiene que manejar herramientas más tecnificadas, tecnológicamente más avanzadas. Sin embargo, no se corresponde con el trabajador en los reajustes salariales que debe de haber. Reajuste, no aumento. Aumento es una cosa y reajuste es otra. El reajuste es de acuerdo a cómo se comporta en la carestía de la vida. La clase obrera ha recorrido un largo trecho para ver consignados sus derechos en lo que se conoce como el derecho laboral, porque las leyes no son otra cosa que la expresión de una clase social plasmada en un documento. En el caso concreto de los códigos laborales, ahí se supone que están las reivindicaciones de los trabajadores a nivel mundial o en particular en el país determinado donde se ha aprobado un código. Para hablar de códigos tenemos que recurrir a la época de los romanos con el derecho civil, que fue la gran obra maestra del derecho en Roma. Caracterizado por la República Dominicana, tenemos que buscar su origen en Francia, donde la mayor parte de los códigos tuvieron su nacimiento. Pero el Código Laboral Dominicano no tiene su fuente en el Código francés, sino en un código europeo y luego materializado en América Latina y el Caribe. Y es cierto, señores, al trabajador, especialmente al trabajador dominicano, nadie le ha dado nada. Todo se lo ha ganado.
Todo eso lo ha ganado. ¿Y de qué manera se lo ha ganado? No, pero aparte de eso, es que la economía dominicana lo que genera es empleados y trabajadores de mala calidad. Entonces, crecimos 7%. Sí. ¿Y qué lo generamos? Empleo en salones de belleza, fritura, colmado, pulpería. Trabajadores con malos salarios, trabajadores sin seguridad social. Porque el trabajo formal que lleva seguridad social y buenos salarios es prácticamente menos de la mitad del 50%. Claro, de hecho el informe de la Tesorería de la Seguridad Social de la semana pasada decía que solamente tenemos 2 millones de personas registradas como trabajadores. Pero agregándole ese dato, el 53% de esos trabajadores ganan menos de 15,000 pesos. Así es, menos de 15,000 pesos. Y ayer salió un informe de Banco Central en el Caribe que dice que la canasta familiar subió a 41,000 pesos. Para ese quintil, el más bajo especialmente. ¿Tú te imaginas? Entonces, Esteban, ¿realmente al trabajador dominicano no se le da nada? ¿Todo se lo gana? Pero, ¿cómo se mide el valor del salario real, que es el que te pagan menos la inflación? El que te pagan normal, son 20,000 pesos, ese es nominal. El salario real es el salario menos la inflación. Ese salario, en vez de subir, ha bajado, pero la productividad, que es la eficiencia, aumentó un 30%. Si la productividad aumenta un 30%, el salario tiene que aumentar un 30%. Proporcionalmente. Pero agrégale que si la inflación subió un 9%, como está ahora, también debiera ser así, lo que llama indexación en la economía. Ni se indesa, ni se coloca para nada. Y entonces, ¿qué tenemos? Una pobreza extrema a nivel laboral. Pero si tú le agregas la tragedia peor de todo, el salario por género, el de la mujer. No, eso es una locura, una locura. La mujer gana menos de un 50% de lo que gana un hombre en la misma actividad. Sí, y lo grande es que ahora ya esa división del hombre proveedor, único proveedor, ya eso cambió en República Dominicana. Claro. Tenemos 2 proveedores, es el hombre y la mujer. No, y aparte entonces de esa eso, desigualdad en la mujer se refleja en el salario. El 30% de los hogares dominicanos son dirigidos por madres solteras. Ajá, y el 15.5% de personas entre 19 y 34 años, entre jóvenes y mujeres, no tienen empleo, 15.5%. Es decir, que la deuda con esos sectores, las mujeres y los jóvenes, sigue siendo alta de parte del Estado Dominicano. ¿Qué dice Pedro? Uno de los factores más importantes ahora mismo y de los mayores retos del gobierno es tratar de que no haya tanto sector informal en el trabajo. Sí. Y con la pandemia eso ha aumentado de manera sustancial. Estaba buscando el numerito ahora, pues. ¿Cuánto es un tema sumamente delicado que nos afecta a todos. Afecta al gobierno porque no tiene ingresos fiscales, afecta a esos trabajadores informales porque no están en la seguridad social, afectan a sus trabajadores también porque tampoco están en el sistema dominicano de la seguridad social. E independientemente de eso, los trabajadores que trabajan para el sector informal, para gente que está en el sector informal, tienen derechos laborales. Y la pandemia perjudicó mucho también en el ámbito de las mujeres, porque muchas mujeres perdieron sus empleos precisamente por la pandemia, porque alguien tenía que regresar a las casas, alguien tenía que otra vez ocuparse de los hogares, y lamentablemente en muchos de esos casos fueron las mujeres las perjudicadas. Pero bueno, para dar datos, números, para eso que decía Esteban, miren, aunque entre el 2020 y el 2021 se produjo una leve mejoría, estamos hablando del caso de la pandemia, en los niveles de empleo, 3,8%. Esa recuperación ha sido impulsada por la creación de empleos en el sector informal, informal, que contrasta con la disminución de 2,4% del empleo formal en el mismo periodo. Pero fíjate, yo traje unos números que es que la economía no genera nada. Por ejemplo, los sectores que más generan divisas y riqueza en la República son turismo, zona franca, la banca y la telecomunicación. Y remesas. Sí, no, eso no es productivo, eso llega de allá. Ya eso llega de así. Los empleos. Mira, zona franca, que genera 4.500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto empleo tiene? 160,000. El turismo en el 2019, que ha sido la etapa más alta de creación de empleo, fueron 153,000. Las telecomunicaciones tienen 75,000. Y si tú le sumas los 20,000 de los call centers, son 95,000. Y si tú le sumas las telecomunicaciones, llegan a 90,000. Entre todos los sectores que más riqueza producen, no llegan a 500,000 empleos. Pero la fuerza laboral son 4 millones. Entonces, pero como tú decías ahorita y decía Pedro, es que aparte de que
producen pocos empleos. Eso es una contradicción con el sector informal. Claro. Que mientras ellos producen poco empleo en el sector formal, atrás tenemos casi un 60% de sectores informales viviendo de la miseria absoluta y con ingresos sencillamente inestables. Así es. Así no vamos para ningún lado. Bueno, señores, vamos a conocer ahora cómo surge esa Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Adelante. Usted sabe que hubo un acontecimiento importante que fue el que empujó la creación de OIT. Y cualquiera cree que, por ejemplo, la OIT la creamos los sindicatos o los trabajadores o la crearon los patronos, y no fue así. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, que es un órgano tripartita adscrito a la ONU, lo crearon los gobiernos de Europa Occidental. ¿Y por qué lo crean esos gobiernos? Lo crean porque en el año 1917 se da la denominada Revolución de Octubre, encabezada por Vladimir Lenin en Rusia, que era el país más extenso del mundo. Todavía hoy, con todo lo que ha pasado, habiéndole quitado 5 repúblicas, sigue siendo el más extenso en territorio, aunque no en habitantes, pero en territorio sí. Lo recordamos mucho ahora porque hay una guerra, ¿verdad?, de Rusia y Ucrania. Pero en el 17, los trabajadores encabezados por Lenin hacen esa revolución que se llamó la revolución bolchevique. ¿Qué ocurre entonces? Que esa revolución se expande por el mundo, comienza a repercutir, y el capitalismo europeo, básicamente de Europa Oriental, un poquito asustado por lo que estaba pasando en Rusia, y que se tendió entonces hasta la creación de una Europa Oriental, porque repercutió en Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, Yugoslavia. Se crea, ¿entiendes? En la misma Europa, lo que se denominaba la llamada Europa Oriental, que era una Europa comunista. Entonces, la otra Europa, la capitalista, en la que llega Alemania a dividirse en dos, recuerda, la Alemania occidental, capitalista, y la oriental, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacen entonces? Dicen, bueno, nosotros entonces vamos a diferenciarnos del comunismo, de la revolución bolchevique, creando una organización que va a ser la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que va a establecer en el mundo lo que se va a denominar el diálogo tripartita, el tripartismo, para que en ese escenario del tripartismo se resuelvan los temas de los conflictos laborales, se reconozcan los derechos de los trabajadores y se cree el denominado estado de bienestar, que es el que hasta ahora inclusive rige a los países de Europa, especialmente a los nórdicos. Entonces se comienzan a dar concesiones a los trabajadores, seguridad social inclusiva y amplia, se comienza a dar condiciones de salud distintas, se comienza a crear un estado de confort. Entonces se pone esa unidad y esa acción de la creación de esa institución tripartita y se compara entonces con la Revolución de Octubre, con lo que está pasando en Rusia y lo que está pasando en los países de la Europa Oriental. Nosotros somos miembros de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que está en Ginebra, en Suiza. Ginebra es una parte francesa. Siempre los ministros de trabajo vamos 15 días. Cuando yo iba 15 días a Suiza, junto con las organizaciones del mundo. Estamos hablando de 182 países sobre trabajo. Todo el que es miembro de la OIT, los convenios, cuando somos miembros, somos signatarios de ellos, son obligatorios en los países. Como el convenio 189 que ahora se estaba discutiendo sobre el trabajo de la doméstica, que para nosotros es obligatorio, porque el convenio 189 nosotros somos suscriptores de ellos, somos compromisarios de él. Eso es, todos los años se va a Suiza, se reúne la OIT para el mes de junio. Antes éramos miembros del Consejo, cuando uno es miembro del Consejo va en noviembre. La última vez que yo estuve con el Consejo fue en el 2006, por ahí 7, cuando después yo reemplacé a Milton Pérez Barra.
Yo volví después del Ministerio de Trabajo también en el 16. Y se va a Suiza a ver ahí los cambios, las discusiones que se dan sobre las distintas áreas, las violaciones que se producen en los distintos países que son signatarios de la OIT y de los convenios de la OIT. Y ahí se discute. Y eso se proyecta a nivel universal. Es una institución reconocida a nivel mundial que crea en muchos países su carácter obligatorio en cuanto a las decisiones que asume en su convenio. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha desempeñado su papel, pero es que no depende de ella, depende de las realidades de cada país. Aquí no solamente se puede hablar solamente de cómo viven los trabajadores dominicanos. Aquí hay un sector laboral que no se ve, pero en ese caso hay que decir, como decía José Martí, en política hay cosas que se ven y otras que no se ven, pero las que no se ven son más importantes que las que se ven. Por ejemplo, en la República Dominicana solamente se habla de los haitianos como negros e inmigrantes, pero no se habla de los haitianos en el papel que ellos desempeñan en el Producto Interno Bruto. La fuerza laboral haitiana y los inmigrantes haitianos desempeñan un gran papel en el desarrollo económico y social de la República Dominicana.